Lucas capítulo 19, versículo 28-44. Chau, 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 chau. Chau, chau. Bueno, para los cristianos del mundo entero, hoy no es un domingo más, no es un domingo común, es un domingo especial. Independientemente a la organización a la cual pertenezca un cristiano, sea ortodoxo, católico, protestante, evangélico o lo que fuera, este domingo recordamos que un domingo como este, hace 2000 años, Jesucristo iba a dar comienzo a lo que se conoce popularmente como la Semana Santa o la Semana de la Pasión. Por las características y los acontecimientos que nos relatan los evangelios acerca de lo que ocurrió este domingo, se lo conoce como el día de la entrada triunfal a Jerusalén, pero mucho más es conocido como el Domingo de Ramos. Esta fecha hace referencia al domingo anterior a la resurrección, es decir, Jesús está entrando a Jerusalén y en ese día que entra por última vez, ya no lo hace para hacer milagros como lo hizo en las veces anteriores o para compartir un sermón, sino que lo hace con un propósito superior, entregar su vida por los pecados del mundo, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo era pequeño, cuando la vida era de color blanco y negro, hace muchos años, recuerdo que la llegada de la Semana Santa era un tiempo de aflicción. A mí no me gustaba que llegara la semana, de vuelta Semana Santa, ¿no? Durante esa semana estaba prohibido comer carne roja, había que ir a misa casi todos los días o la mayor cantidad de días que se pudieran. Además, el Viernes Santo salíamos con mi mamá y con mis hermanos, íbamos a recorrer iglesias en Bahía Blanca, allá en la ciudad, y había que ir caminando. Y había que ir caminando por dos razones. La primera de ellas, no teníamos auto. Una cuestión lógica, pero la segunda razón es que como era un día donde se recordaba, o un evento, una semana donde se recordaba el sufrimiento de Jesús, había que en cierta manera aplicar alguna clase de sufrimiento. Por eso las restricciones en la alimentación y por eso esto de recorrer las iglesias. Parecería como que cuanto más sufrimiento había, más espiritual era el acto. Como que había una relación entre el sufrimiento que nosotros estábamos dispuestos a tener en esos días y el sufrimiento de Cristo. De hecho, si recordamos las Semanas Santas de los últimos tiempos, donde hay mayor difusión de noticias, muchas de las celebraciones de la Semana Santa están asociadas a gente que se flagela, a gente que se crucifica, a gente que hace salir sangre. Es decir, parecería como que la Semana Santa o todos estos días de Semana Santa está asociado al sufrimiento. No voy a hacer hincapié en esto porque recuerden que el próximo domingo, tal cual como se anunció, tenemos el domingo de Pascua y vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero lo que más recuerdo de esa fecha era algo que quedaba en mi casa durante todo el año. Uno de esos días, no recuerdo cuál, probablemente haya sido este domingo, en todas las iglesias se recogía un ramo de olivo. Una rama de una planta de olivo, y yo recuerdo que mi mamá la colgaba en un cuadro que teníamos a la entrada de la casa. Yo no me acordaba bien, pero mi esposa me dijo que cree que eran de esos cuadros que se le llaman del Sagrado Corazón, y también recuerdo que en un gran rosario que había en la cabecera de la cama de mis papás, con unas borlas así gigantes, colocaban ahí en ese lugar ramas de olivo, y esas ramas iban a quedar todo el año. La que se había tomado ese domingo iban a quedar en ese lugar hasta el próximo año, y era casi como un sacrilegio, aunque esté seca, quitarla de ese lugar. Aunque esta práctica tiene un poquito de algunas mezclas extrañas, no sé, cosas que no estamos nosotros acostumbrados, lo cierto es que esa rama de olivo que llevaban los cristianos o los católicos a su casa, nos hacía recordar que un día Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén y que su camino fue lleno de ramas de palmeras de aquella zona que fueron reemplazadas en nuestro contexto por las ramas del olivo.
Este evento de la entrada de Jesús a Jerusalén es un evento muy particular por muchas razones, por varias razones, pero una de ellas es que es el único o uno de los pocos eventos que se narran en los 4 evangelios y que la historia del evento de la llegada de Jesús a Jerusalén se construye a través del relato de los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos dan una perspectiva que va agregando los detalles de la fecha o del acontecimiento, pero es una historia contada por los 4 evangelistas, lo cual significa que es una historia de suma importancia, una historia que es central en nuestra fe. Vamos a leer Lucas capítulo 19, del versículo 28 en adelante. El título que le puse al mensaje es El pequeño burrito que cargó al Rey de Gloria. Lucas capítulo 19, versículo 28, dice así. Dicho esto, Jesús está dando un discurso, está hablando acerca de algunas cuestiones, está enseñando algunas parábolas. Dice, dicho de esto, Jesús va adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino, un pequeño burrito, un burrito recién nacido o con poco crecimiento, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Jesús les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Lo que está ocurriendo en esta parte de la historia es algo extraordinario que quiero que de a poquito podamos observar juntos. Es domingo en la mañana. Jesús todavía no entra a Jerusalén. Dice el relato bíblico que Él está cerca de Jerusalén, pero la ciudad de Jerusalén está convulsionada, porque muy pronto se iba a celebrar la fiesta más importante, la fiesta religiosa más importante de la ciudad, que era la Pascua. Y ya la ciudad se preparaba, venían peregrinos de todas partes. La ciudad está llena de gente. Dicen los historiadores que la ciudad regularmente tenía de forma permanente unos 50,000 habitantes, pero que la fecha de la Pascua tenía más de 300,000 personas. Es decir, la ciudad está convulsionada, agitada, hay gentío por todas partes, hay comida que se vende en la calle, tienen que colocar baños públicos, todo está colapsado, la ciudad está desbordada. Para muchos es una oportunidad comercial. De hecho, si usted lee el resto de la historia, va a ver cómo Jesús actúa con respecto a un negocio que se había montado detrás de la Pascua, ¿no? Pero la ciudad está comenzando a recibir gente, está comenzando a recibir personalidades importantes, como por ejemplo la Biblia nos narra que Herodes, un pagano, se une a esta celebración y seguramente llegó con su carruaje y llegó con sus soldados y con su séquito, y la gente lo reconocía y probablemente hasta lo recibirían con aplausos. Pero algo está ocurriendo detrás de bambalinas que pocos pueden observar, percibir y darse cuenta. Hay una profecía que se está cumpliendo delante de sus ojos y muy pocos se están dando cuenta de lo que está ocurriendo. El relato que leímos dice que Jesús se prepara para entrar, pero no lo haría así nomás. Estaba esta antigua profecía que hablaba de este evento en particular y que Jesús quería recorrer esta profecía o cumplir esta profecía delante de toda la multitud de Jerusalén para que lo reconocieran y supieran quién era Él. Y bueno, leímos la historia. Jesús envía a 2 de sus discípulos a buscar una pequeña cría de asno, entran en la aldea, la toman. El relato de los otros evangelistas dice que no solamente trajeron a la cría, sino que trajeron también a la mamá para que la cría esté tranquila, y tiene cierta lógica. El dueño les pregunta, ¿para qué lo llevan? Y los discípulos le dicen, el maestro o el Señor los necesita. Yo no quiero centrarme en esta parte de la historia porque el centro de la historia está un poquito más adelante, pero simplemente quiero que observemos algo. Dígame, ¿el mandato que les da Jesús no es un poco extraño y loco?
vayan y busquen un burro en la ciudad, agárrenlo y tráiganmelo. Señor, ¿pero lo compraste? No, ustedes vayan igual. ¿Pero conocés a los dueños? Ustedes vayan igual. ¿No? Es decir, la obediencia a la cual son desafiados los discípulos es admirable, pero también es admirable la manera en la que responde el dueño del asno. Dice, ¿para qué lo necesitan? El Señor o el Maestro lo necesita. Entonces llévenlo. Así que lo primero que nos encontramos en esta historia es que hay una admirable obediencia de parte de los discípulos, hay una admirable obediencia del dueño de la asna o del asno y de su cría. No sé quiénes eran estas personas, no sé quiénes eran los dueños de esta cría, son anónimos, no aparecen sus nombres, pero qué corazón generoso para poner inmediatamente su animal y la cría al servicio del Señor. Primera aplicación que hago de este mensaje, ¿será así con nosotros? ¿Será que el Señor puede utilizar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro recurso, si el Señor nos pide que lo pongamos para su servicio? ¿Puede el Señor decirnos, necesito tu casa para que hospedes a alguien? Necesito tu auto, como ocurrió en estos días, que un buen grupo de hermanos se encargó de llevar y de traer y de recoger a los jovencitos en el campamento. ¿Será que con todos nosotros el Señor puede decirnos, el Señor te necesita, o el Señor necesita que pongas en su servicio eso que te ha dado? ¿Cómo sería nuestra respuesta? ¿Sería con tanta obediencia como esta gente, o tendríamos nuestros recaudos? Vuelvo nuevamente a la profecía. Una antigua profecía se está cumpliendo delante de sus ojos. Esta profecía no es de Nostradamus ni de ningún vidente, es una profecía que está en la Biblia. Zacarías capítulo 9, versículo 9, 513 años antes escribió sobre este evento. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión es una manera de referirse a Jerusalén o a los habitantes de Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, oh Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías escribe esta palabra o profetiza esta palabra 513 años antes, 5 siglos y fracción antes. Se estaba esperando de que el Mesías cumpliera esta profecías. El profeta Zacarías es muy particular y no me quiero meter con él mucho porque no es el motivo del mensaje, pero recuerden que los estudiosos del Instituto Bíblico recordarán que el profeta Zacarías junto con Ageo son los profetas de la restauración, los profetas que alientan al pueblo a construir el templo después de haber regresado del exilio babilónico, y les dice, no bajen los brazos, no abandonen el esfuerzo, construyan el templo, porque un día en este templo vendrá el Mesías Salvador del mundo. Este evento, profetizado por Zacarías, está cumpliéndose delante de sus ojos. Jesús subido arriba de su pollino. Dice el versículo 36 de Lucas capítulo 19, continuando con el relato de esta historia, dice que mientras Jesús avanzaba hacia la ciudad de Jerusalén, a su paso tendían mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos se gozaba y alababa a Dios dando grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Parecería que si uno mira esta parte solamente de la historia, el pueblo está comenzando a darse cuenta quién es ese que va montado en el pollino, quién es el que va montado en ese asnito tan humilde. Claramente no es un rey ostentoso, no es un rey lleno de dinero. Si era un rey, es un rey diferente, no tiene la opulencia o la majestuosidad de los otros que habían llegado a Jerusalén. Está entrando humildemente montado arriba de un pollino, pero evidentemente
es alguien especial, tan especial que espontáneamente los ciudadanos comienzan a decir palabras que se refieren a Él y al Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Jesús está por entrar a Jerusalén. Jesús está cerca de Jerusalén. Jesús ya había estado en otras oportunidades en Jerusalén. No es la primera vez que está en Jerusalén. Vemos que allí en Jerusalén Jesús hizo milagros increíbles, como por ejemplo la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda. Lo recordarán, ese hombre que estuvo 38 años paralítico y Jesús en un solo instante lo sanó. O ese ciego de nacimiento de Juan capítulo 9 que fue también sanado. Es decir, la ciudad conocía a Jesús y Jesús conocía a la ciudad. Pero hay un detalle en esta historia que es un detalle increíble, además de la profecía que le acabo de señalar y de contar. Jesús está entrando a la ciudad de Jerusalén 4 días antes de que se celebre la Pascua, 4 días antes de que toda la ciudad sacrificara al Cordero. Y cuando uno mira el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Éxodo y Levítico, la ordenanza de que se recogiera el Cordero 4 días antes para ser observado y luego ser presentado en sacrificio, asegurarse de que era un cordero perfecto, se está cumpliendo en la persona de Jesús. Él entra el día 10 de Nisán, es decir, 4 días antes del 14 de Nisán, que es el día donde se celebra la Pascua. Pero Él no venía a celebrar la Pascua, Él no venía a sumarse a la multitud. Él era el Cordero Pascual que sería sacrificado para salvación de todo el mundo. Nadie lo veía, pero Él no venía a ser parte de la fiesta. Él era el centro de la fiesta y el cumplimiento de la figura que se había desarrollado a través de todo el Antiguo Testamento. Algunos otros evangelistas o algunos otros relatos dicen que la multitud grita, canta y vitorea con alegría: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Una traducción al español sería: sálvanos, Señor, tú eres el único que puede haberlo hecho. Yo pienso que dentro de la multitud que estaba cantando y que estaba adorando a Jesús y que estaba reconociéndolo, estaría gente que Él conocería. Estaría Lázaro, el que fue resucitado, o estaría seguramente Zaqueo, aquel hombre que se dio cuenta de que era un ambicioso y que era un ladrón y comenzó a dar de sus bienes para otros, o estaría Jairo, aquel papá a quien se le sanó la hija. No sé, estarían los que fueron alimentados en la multitud, estaría el paralítico que fue sanado en el estanque, estaría probablemente también el ciego que recibió la vista. Todos estaban dando testimonio del poder y de los milagros que ese hombre que venía en un burrito había hecho. Pero yo me imagino a los discípulos. Los discípulos, imagínense, Jesús va adelante entrando montado en el pollino y ellos detrás acompañándolos y viendo cómo la gente estaba victoriando o alabando a su maestro. Yo me imagino que ellos estarían agrandadísimos. Se sentirían orgullosos de ser parte del equipo de Jesús. Me imagino a Pedro, a Juan, a Andrés, a Santiago. Estarían felices. Me imagino que se mirarían uno a otro y dirían cosas por el estilo, ¿no? O sea, alentándose y animándose porque estaban felices. Era un momento de gloria para el Señor. Y me llevó a pensar en esto. Qué fácil que es sentirnos felices de ser cristiano cuando todo va bien. Qué fácil es seguir a Jesús cuando hay milagros. Qué fácil que es seguir a Jesús cuando hay sanidad, cuando hay prosperidad, cuando hay paz. Qué fácil que es seguir a Jesús y decir: soy cristiano, en un contexto como este donde todos lo somos y nosotros todos nos aceptamos esta fe que compartimos. Pero qué difícil que es seguir a Jesús o confesarnos como cristianos en un lugar donde Jesús no es aceptado, donde Jesús es burlado o donde Jesús es rechazado. Qué difícil que es ser cristiano y decir: yo también soy parte del equipo, cuando las cosas no salen como esperamos o cuando las cosas están caminando por un camino que no quisiéramos. Esta historia nos muestra que, claro, ellos estaban felices porque todo el mundo lo aceptaba, pero no sería todo el final de la historia.
La historia no terminaría de esta manera y lo vamos a ver el próximo domingo. La historia terminaría de otra manera, pero mientras hay alegría, mientras hay milagros, es fácil seguir a Jesús. Leían estos días, yo me imagino a este burrito ahí llevando a Jesús y caminando por encima de los mantos y por encima de las ramas de palmeras, así como todo aquello que se preparó para darle honor a Jesús. Hay un autor que se llama R.C. Sproul, él es un teólogo que escribe una alegoría acerca de esta historia que me resultó extraordinaria. Le pone un nombre al burrito, dice que se llamaba Davey o algo parecido. Y que estaba feliz al ver la gente aplaudiendo y cantando porque él pensaba que la gente lo aplaudía a él. Él dice que el burrito cuando está entrando a Jerusalén sonríe, se pavonea, saca pecho, está orgulloso de él mismo al escuchar los aplausos, al pisar los mantos y las ramas que la gente ponía delante suyo. Dice que este burrito se decía a sí mismo, ¡wow! No sabía que era tan importante. La historia se llama el burrito que cargó a un rey. Pero lo que no se daba cuenta aquel burrito es que los aplausos y las canciones no eran para él, sino para quien llevaba encima. Y que quien llevaba sobre sus lomos no era una persona normal, era el Salvador del mundo, quien muy pronto llevaría él mismo una carga mucho más pesada que la que el burrito estaba llevando. Porque cargaría una cruz hasta el monte Calvario. Y no solamente eso, llevar la cruz hasta el monte Calvario para ser crucificado, sino que él llevaría sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Los testigos no se están dando cuenta de la grandiosidad del evento que está ocurriendo. Dos cosas increíbles están ocurriendo. El cumplimiento de la profecía de Zacarías de 513 años antes y la entrada del último Cordero Pascual a donde apuntaba el sacrificio que se dio allí en Egipto. La gente está feliz. La gente está feliz porque recuerda lo que Jesús hizo con Lázaro. Apenas un par de semanas atrás, Jesús había resucitado a Lázaro y fue escuchado por toda la región. Un hombre fue levantado de entre los muertos al cuarto día. ¿Quién hizo semejante cosa? Jesús de Nazaret. La gente estaba contenta de recibir a Jesús, el que resucitaba muertos. No solamente eso, Mateo capítulo 21, recuerdan que le dije que lo cuentan los distintos evangelistas, dice que mientras estaba entrando a Jerusalén, dice que sanó ciegos, sanó cojos y que hizo milagros delante de sus ojos. La gente está feliz, Jesús está con nosotros, Jesús viene a nuestro auxilio, Él es el que sana, Él es el que hace milagro, Él es el que es digno de recibir toda la gloria. Pero de repente algo extraño ocurre en el camino. La historia cambia repentinamente y es el centro de lo que quiero compartir con ustedes esta tarde. Iba a decir esta mañana. Es el centro de lo que quiero compartir con ustedes. Versículo 41 del mismo capítulo. Recuerden, Jesús está entrando a Jerusalén. Está montado en ese pollino. La gente le tira mantos y le tira ramas. Aplaude. Canta, grita su nombre, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres, parece la anunciación de la Navidad, ¿no? Y ahí está todo feliz, pero dice el versículo 41, que cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, todavía no entra en ella, todavía está afuera. Dicen los otros evangelistas, dice, estando todavía en la ladera del Monte de los Olivos, muy cerquita de la entrada de la puerta de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Poco antes de entrar a la ciudad, al verla desde lejos, dice otro de los evangelistas, Jesús se detiene y llora. Recuerden, Jesús está rodeado de una multitud.
gente que lo está viendo. Y él todavía montado en el pollino, al ver la ciudad, llora. El rey del universo, el creador de todo lo que existe, llora y se quebranta. Jesús se olvida por un momento de los aplausos, se olvida de la aprobación de los demás y llora. Según la palabra utilizada en el original, no es un llanto silencioso, no son solamente lágrimas que corren por su rostro, no es un llanto privado, es el grito desgarrador de alguien que está sufriendo un profundo dolor. Jesús detiene su cabalgata o su caminar hacia la ciudad de Jerusalén y llora. Llora por los que se pierden. El pasaje nos recuerda que a Jesús no le impresionan los reconocimientos, no les importa o no lo impresionan los aplausos ni las alabanzas. A Jesús lo conmueve profundamente en su corazón las personas que no lo conocen, las personas que sufren en soledad, las personas que deciden vivir sin Él, las personas que están pasando por esta tierra sin darse cuenta de que hay un Dios que les ama. Jesús llora por los que se pierden. ¿Qué actitud deberíamos de tener nosotros por los que sufren sin Dios? Señalar el pecado y acusarlos y como si fuéramos justos decir, mira lo que hacen esto, o llorar y clamar también junto con Jesús por los que no le conocen. Estamos clamando y llorando, gritando al cielo por ese padre, por esa madre, por ese hermano, por ese amigo, por ese hijo que no conoce al Señor. Estamos pidiéndole a Dios por nuestros seres queridos que están lejos de Dios. Y la verdad que no importa si son buenos pibes, no importa si son buenos trabajadores, no importa si son educados, buena gente o cariñosos. Si no tienen a Cristo, están perdidos por la eternidad. Y Jesús dice, el día de la salvación es hoy. Jesús grita de forma desgarradora por los que se perdían, por los que se perderían sin conocerlo. Llora en voz alta, expresando el profundo e incontenible dolor por una humanidad que le da la espalda. No es un sollozo, no fueron lágrimas simples, fue el gemido de un corazón que se muere porque la gente lo ame. Todo el mundo fue testigo de esto. Vio y escuchó el llanto de Jesús y también escuchó sus palabras. No hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay cantos que puedan apagar el dolor del Señor frente a una multitud que no quería reconocerlo, que no quería aprovechar el momento, que están desperdiciando la oportunidad, que no quisieron reconocerlo por la oscuridad de su corazón, por el orgullo de su alma, el cual ganó sus vidas. Dios en la persona del Hijo estaba con ellos y ellos estaban mirando para otro lado. Jesús llora por los que le dicen no al Evangelio. Qué horror que los habitantes de Jerusalén hayan desaprovechado el amor, el abrazo y la misericordia del Señor que estaba presente entre ellos. Qué pena que aún en nuestros días sigue habiendo muchas personas que ante el llamado del Señor siguen diciendo, no gracias, esto no es para mí. Las palabras del Señor son profundas. En otra traducción dice, si por lo menos hoy pudieras darte cuenta de lo que te puede traer verdadera paz. Pero ahora está oculto a tus ojos, el orgullo le había ocultado. Vendrán días de muerte y destrucción porque no reconociste el día que Dios vino a visitarte. Este relato va de acuerdo con otra expresión que hay en Mateo capítulo 23, versículo 37, que quiero leerla brevemente y ya estamos en el aterrizaje. Mateo capítulo 23, versículo 37 dice que Jesús se para nuevamente en la puerta de Jerusalén y da estas palabras. Jerusalén, Jerusalén. Obviamente que no se está refiriendo a la ciudad, a los habitantes de la ciudad, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Y miren la expresión de ternura de Jesús. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan,
bendito el que viene en el nombre del Señor. Mientras Dios desea protegerlos, mientras Dios desea ampararlos, mientras Dios desea sanarlos, mientras Dios desea darles cobijo, darles la oportunidad de que se refugien debajo de sus alas, ellos conscientemente dicen no, no, no. Mientras Dios quiere arroparlos y protegerlos, dice la figura retórica que utiliza el Señor en su relato, como una gallina que ante el peligro pone a sus pollitos debajo de sus alas. Ellos decidieron decir no. Obviamente que esta figura nos recuerda el Salmo 91, ¿no es cierto? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructoras. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué triste que sería que algunos de nosotros, frente a las múltiples oportunidades y frente al llamado constante del Señor, digamos, no es para mí esto. ¿Cuál es nuestra respuesta a las oportunidades que Dios nos da? ¿Cuál es nuestra respuesta al llamado de Dios a ponernos bajo el refugio de sus alas, a encontrar paz, a encontrar consuelo, a encontrar sanidad, a encontrar sentido de vida bajo lo que Dios nos está ofreciendo? No, mi tiempo es mi tiempo. Mis habilidades, mis recursos, mi dinero. Y me olvido que, como hablábamos el fin de semana con los chicos, de que la vida no es todo lo que vemos. De que claramente hay otra vida después de esta y tiene que ver con lo que Jesús nos está diciendo. El dolor de Jesús en la entrada de Jerusalén no tiene que ver solamente con la perdición eterna, sino también con lo que ocurriría algunos años después, en el año 70 después de Cristo. Los que conocen un poquito la historia saben que Jerusalén fue invadida por los romanos, las paredes destruidas, el templo destrozado, los elementos del templo disperso. Y con el correr de los años en ese lugar se construyó lo que se conoce hoy como la cúpula dorada, ese lugar que tiene esa cúpula dorada en Jerusalén que se ve en todas sus fotos y que en estos días ha sido tan famosa por causa de la guerra. Jesús les dice a estos hombres, el llamado de Dios es hoy, no mañana. La oportunidad de salvación es hoy, no mañana. Nadie puede decir hoy, tengo tiempo, soy joven. Nadie lo sabe cuándo será su último día. El llamado de Jesús es hoy. Porque quien no conoce a Cristo está perdido. Quien no conoce el Evangelio no tiene esperanza. Y lamentablemente no nos gusta mucho hablar acerca de esto en la iglesia porque tenemos miedo que alguien se sienta mal, pero es la verdad expresada en las Escrituras. El que no quiere saber nada de Cristo, el que rechaza a Cristo, tendrá que enfrentar las consecuencias de su orgullo sin ninguna clase de esperanza. Jesús sigue llorando hoy por los que no conocen su nombre. Pero también Jesús llora por aquellos que conociendo la verdad, conociendo al Señor, no se atreven a hablar del Evangelio. Aquellos que hacen silencio, que se avergüenzan de hablar de Dios. Que dicen, no hay que hablar de religión con los amigos, con la familia, con los compañeros, con los seres queridos. Hay que respetar, no hay que invadir, no hay que insistir, hay que dejarlos. Pero quién sabe si ese día que esa persona se encontró con vos no es el último día y la última oportunidad. Paradójicamente hay hermanos que les cuesta hablar de estos temas y dicen, no, hay que respetar lo que cada uno cree, pero se está yendo camino al infierno. No importa, ya algún día, ¿cuándo? Esas mismas personas que tienen un poco de temor de hablar acerca de cuestiones tan profundas como esta, son capaces después de enredarse en discusiones acaloradas sobre política, sobre fútbol o sobre cualquier otro tema trivial y sin importancia, pero las cosas importantes las dejamos para otro día. El día jueves un amigo me dio una inmensa sorpresa.
Él es de Bahía Blanca, de mi ciudad. Y tiene una hermosa moto con la que regularmente sale con otros motoqueros a hacer viajes por la ruta. Y en esta oportunidad decidió venir para estos lados y pasar a saludarme. Hace 30 años, Fabián era un compañero de trabajo mío, compañero de oficina. Trabajamos juntos en la oficina. Era un muchacho difícil, con una vida complicada. Cuando yo le hablaba del Señor, se reía, se burlaba, y éramos amigos, pero no me prestaba mucha atención. Pero un día, él dijo, yo necesito recibir a Cristo. Y le entregó su corazón al Señor. Hoy, 30 años después, él sigue amando al Señor. Y a pesar de una de las luchas y de los vaivenes que ha tenido que sortear, él sigue amando al Señor. El año pasado tuvo que enfrentar una terrible enfermedad. Una enfermedad que lo llevó a tener 3 operaciones, un tratamiento invasivo, un tratamiento muy humillante en algunos sentidos. Pero él nos decía, cada vez que tenía que entrar al quirófano yo estaba confiado, porque sabía que si no me despertaba acá, me despertaba allá. Gracias por hablarme de Jesús. El comienzo de la Semana Santa apunta en una sola dirección. Tiene un solo nombre, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra razón, no hay otro motivo. Jesucristo entra a Jerusalén convencido que tenía un propósito que cumplir y lo hizo con valentía y entrega: salvar a los perdidos. Jesús llora por los que no le conocen, llora por los que se resistirían, llora por los que no se entregarían, pero también dio su vida voluntariamente por vos y por mí, por los que un día serían salvos. La semana que viene veremos los días de la pasión, pero recordemos, todo comenzó con una multitud que lo amaba y adoraba, la cual unos días después de cantar gloria a Dios en las alturas y todo lo demás, se olvidaría de quién era Jesús y gritaría junto con toda la multitud: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Parece un acto muy cruel, pero debemos pensar en nosotros, en nuestra vida y en nuestra actitud hacia Jesús. ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Qué significa Jesús para nuestras vidas? ¿Qué respuesta le damos a su invitación de salvación para cada uno de nosotros? Quiero hacer un par de aplicaciones y con esto concluyo. Si todavía no le entregaste tu corazón a Jesucristo, hoy el Señor te trajo a este lugar porque te está llamando. Él quiere arroparte debajo de sus alas. Él quiere darte salvación y vida eterna. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere sanar las heridas de tu corazón. Él quiere que puedas llamarlo tu Padre y que Él pueda llamarte su hijo o su hija. Hoy es tu día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha preparado. Lo segundo, vamos a tomarnos un momento para orar por aquellas personas que están cerca nuestro y que no conocen al Señor, por amigos, por hijos, por seres queridos que están lejos del Señor. Que el Señor nos dé la oportunidad de poder hablarle acerca de la grandiosidad del amor de Dios sobre nosotros. Que nosotros también un día estuvimos perdidos, que nosotros también un día estuvimos lejos de Dios, que también nosotros hicimos un montón de cosas horribles cuando no conocíamos a Cristo, pero que vinimos una vez a Cristo, Él nos perdonó, nos lavó y nos hizo nueva criatura. Tercero, comprometámonos a compartir el Evangelio con los que no conocen al Señor. Quizás no sepamos muchos textos bíblicos, no conozcamos mucho la Biblia, pero habla de tu testimonio. Si sos creyente, tenés un testimonio que contar. Un día me encontré con Jesús y Jesús cambió mi manera de ver la vida, cambió mi manera de amar, cambió mi matrimonio, cambió mi vida, cambió mi casa, cambió mis hábitos. Como decía recién Luca, el jovencito que dio testimonio, cuando me acerqué a Jesús, Jesús me liberó y Jesús me dio otro motivo por el cual vivir. Hablemos de lo que Dios hizo con nosotros. Mira, yo no sé dónde dice esto en la Biblia, pero la Biblia lo dice. Cuarto y último, tomemos la decisión de consagrarnos. Que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que deseamos en esta tierra
sea de verdad para la gloria del Señor. Tomando un poquito la idea de lo que los jóvenes vivieron el fin de semana, dejemos de vivir como los que no conocen a Dios, solamente con la mirada debajo del sol. Elevemos nuestra mirada al cielo y recordemos que detrás de esta vida, detrás de esta historia, hay un Dios que nos espera, que nos ama y que nos ha prometido darnos vida eterna. Amén. Ponete de pie y vamos a orar.